Bueno, ahora sí vamos con el último tema de administración de capital de trabajo, que es la parte que nos toca del pasivo corriente. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el capital de trabajo neto, como corresponde definirlo y como corresponde analizarlo, era el, digamos, activo corriente, ¿sí? Menos pasivo corriente, ¿sí? Nosotros analizamos los rubros más importantes que componen el capital de trabajo desde el punto de vista del activo corriente y hoy vamos a ver lo más importante del pasivo corriente, que como habíamos visto, dentro del pasivo corriente entran infinidad de rubros, documentos a pagar, sueldos a pagar, impuestos a pagar, etcétera. Nosotros nos vamos a centrar, si no se hace muy largo, aparte no tiene sentido, en este, como dice aquí en el apunte, la relación financiera con los proveedores, es decir, las deudas comerciales que nosotros podemos llegar a tener con proveedores y que obviamente al ser del pasivo corriente tienen un eh, vencimiento antes del fin del ejercicio, antes del año, ¿correcto? Y aquí más que teoría, vamos a ver algo de práctica rápidamente. Es decir, muchas veces, como dice acá el apunte, eh, dentro de lo que es proveedores tenemos que analizar plazo, modalidades y descuentos por pronto pago para analizar qué nos conviene a nosotros como empresarios para nuestro negocio, obviamente, de aprovechar justamente estas cuestiones, las cuestiones del plazo, las cuestiones y del descuento, básicamente. ¿Sí? Plazo y descuento. Eso es lo más importante que un proveedor nos puede ofrecer y que nosotros podemos aprovechar o no. ¿Sí? A veces es mejor cambiar, pagar de contado, a veces será mejor aprovechar los plazos aunque tengamos el dinero, etcétera, etcétera. Tenemos que tener en cuenta volúmenes de compra, tendremos que tener en cuenta si la mercadería que nosotros compramos está dolarizada o no. Tenemos que tener en cuenta lo que hablamos antes de la inflación. Muchas veces, como les dije, la teoría me va a decir una cosa, pero en Argentina la práctica me va a decir otra. Y bueno, eh, siempre digo que en estas cuestiones, por ahí, la teoría y los libros a veces se chocan con la realidad. Y ustedes se pueden encontrar con gente grande, de mucha experiencia en comercio y en empresa, que sin haber estudiado le va a dar clase más que yo sobre cómo aprovechan compras. Aparte, cada rubro es diferente, cada rubro tiene sus características y hace que sus proveedores sean diferentes también. Por ejemplo, si yo tengo un rubro donde tengo pocos proveedores por la característica del rubro, bueno, no voy a tener cómo elegir. Y si tengo rubros donde hay muchos proveedores, bueno, ellos competirán para venderme a mí. ¿Sí? Muchas veces, ¿qué pasa? Negocios chicos se unen para hacer pools de compra, comprar todos juntos y lograr así mejores descuentos y mejor poder de compra con los proveedores. ¿Sí? Imaginen, por ejemplo, muchas veces el proveedor tiene más fuerza que el proveedor tiene más fuerza que el cliente, entonces es difícil negociar. Si se juntan varios, la cuestión cambia. Eso hacen, por ejemplo, los supermercados chinos, que acá no tuvieron mucho éxito, pero los supermercados chinos forman una especie de confederación nacional donde compran todos juntos y gracias a eso logran mejores precios. Después había, yo averiguado acerca de una especie de cooperativa de corralones, ¿sí? Donde todos ellos se juntaban para lograr justamente mayor poder de compra ante las grandes cementeras y los grandes fabricantes. Bueno, más al margen de eso, nosotros, ustedes ahí en el apunte van a ver que este, normalmente los proveedores, vamos a verlo acá, los proveedores que suelen ofrecer, ¿cierto? A la hora de vender y nosotros comprar. Proveedores, ¿sí? Este, por lo general, en una lista de precios de un proveedor,
qué se suele ofrecer? Un precio neto, ¿sí? Que también se lo suele llamar precio de lista. Este precio que incluye todos los recargos e intereses que el precio tiene y que nosotros podemos llegar, por ejemplo, ¿no?, a cancelar en, qué sé yo, a pagar, esto va separado, 30 días, por decir un plazo. ¿Sí? Precio neto es el precio de lista que nosotros podemos llegar a pagar a 30 días. ¿Qué características tiene este precio? Que ya incluye intereses, por ejemplo, por esa demora. ¿Sí? Entonces, comercialmente, ustedes sabrán, porque trabajan en negocios o han tenido, es mucho más agradable hacer descuentos que hacer recargos. ¿Sí? Entonces, en vez de darte un precio más bajo y hacerte un recargo por pagar a 30 días, te dicen, bueno, este es el precio, vos me podés pagar a 30 días. Ahora bien, si me pagás anticipado de esos 30 días, por ejemplo, de contado, yo te hago un descuento por pronto pago. ¿Sí? Y ahí dependerá de un montón de cuestiones financieras del proveedor. Obviamente estamos hablando del pago de contado. ¿Sí? Entre esta opción, digamos, entre esta opción y esta opción, existen un montón de variables que los proveedores tratan de hacer para vender más. No se olviden que esto es una cadena. El proveedor, para el proveedor nosotros somos sus clientes y nosotros también vamos a tener clientes a los que trataremos de hacer, si el negocio lo amerita, digamos, trataremos de hacer este tipo de juegos financieros. Como les decía, vos podés tener también dentro de estas opciones, después les voy a mostrar ejemplos reales, opciones intermedias, ¿sí? Opciones intermedias que acá puede haber miles, pero pongamos un ejemplo, qué sé yo. Muchas veces un proveedor te dice así, 30, 60, 90, ¿esto qué son? Días, ¿no? No yo, sino días. Con cheque, así. ¿Está? Con cheque. ¿Esto qué significa? Bueno, que vos, al momento de retirar la mercadería, le tenés que hacer 3 cheques, uno a 30 días, el otro a 60 y el otro a 90. Es una forma de decir, bueno, un mes, 2 meses o 3 meses. ¿Sí? Pero con cheque te dicen. ¿Qué significa? Que ellos se aseguran tener el documento, que no es lo mismo que nada. ¿Sí? El cheque es una promesa de pago, por lo tanto, ahí entramos a ver por qué también es importante trabajar con bancos, aunque uno no quiera. 30, 60, 90 días con cheque. Vos retirás la mercadería, le das 3 cheques para esa fecha, uno para un mes, otro para 2, otro para 3. Y inmediatamente, cuando van llegando o van venciendo esos cheques, obviamente, sería como 3 cuotas, obviamente, pero documentada, lo cual no es lo mismo que nada. ¿Sí? Y muchas veces también me dicen, bueno, por ejemplo, te dicen así en la condición, ¿no? Neto 30 días, eso significa el precio de lista que vimos más arriba, ¿sí? Y si vos querés aprovechar descuentos escalonados, por ejemplo, si pagás 8 días y 15 días, por ejemplo, ¿sí? Esto es algo que estoy inventando en este momento, porque las opciones son un montón, un montón. En estos casos, por ejemplo, si vos el precio tiene una determinada cantidad, 1000 pesos, y vos pagás a los 30 días, es lo que dice la lista. ¿Sí? Si vos, ahí ya se están cubriendo por posibles atrasos. Si vos te atrasás de los 30 días, bueno, ahí sí vendrán los recargos. Y si vos pagás anticipado, tendrás un descuento y opciones intermedias. Es como tener esquematizado el sistema de ventas a crédito, es como tener una herramienta comercial, como yo les dije, de descuentos y recargos, y no andar con 25 millones de precios. ¿Sí? Se aplica descuentos y recargos y automáticamente ya podemos trabajar con una sola lista de precios. ¿Sí? Yo aquí tengo un ejemplo de una factura, obviamente, de un proveedor de mi negocio.
negocio, porque es el ejemplo que puedo tener para que vean. A ver, acá estaba. No, acá. Acá está. Este es un proveedor cualquiera. Vamos a ver si lo podemos agrandar. Me usé. Ahí. A ver. Ahí está. No tanto. Ahí. Bueno, no importa, no tiene nada que ver el producto. Lo importante está abajo. ¿Sí? Fíjense que dice condiciones de venta, cuenta corriente, dice acá. ¿Ven? Ahí. Bueno, vamos abajo, fíjense. Estas son las condiciones de pago de este proveedor. ¿Sí? Que, por otro lado, tengamos en cuenta algo importante. Este proveedor tiene lista de precios, como muchos rubros hoy en día, en dólares. US dólar, ¿sí? En dólares americanos. Por lo tanto, ahí tenés otra cuestión para jugar con tu compra, ¿sí? Y acá me dice, fíjense, subtotal, este sería el precio neto, ¿sí? 11.582, bla, bla, ¿sí? Después, este proveedor hace un descuento general del 25%, ¿sí? Y ustedes dirán, ¿y eso? Bueno, es un descuento que acá empieza a catalogar clientes. Esa es otra opción también. Acá empieza a categorizar clientes. Es decir, vos podés tener un grupo de clientes al cual le haces un 10% de descuento sobre el precio de lista, porque sí, sin ninguna condición previa, ¿no? Otro grupo de clientes al cual le haces qué sé yo, un 15% de descuento sobre el precio de lista, y otro grupo de clientes al cual le haces lo que dice acá, un 25%. ¿Sí? ¿De qué va a depender esto? Y bueno, de la trayectoria del cliente, de los volúmenes de compra, de su historial de pago, etcétera. Sería como no medir a todos con la misma vara, el que te compra 10 pesos, el que te compra 10 millones. ¿Sí? Como les digo, dependerá del rubro. Pero esto es muy utilizado. Y sobre este precio, que me resulta de aplicarle el 25% al precio de lista, que es lo que le hace, nos hace a nosotros, ¿sí? Aplica, y acá entra lo más importante, un 10% adicional de, ¿qué dice? Pago contado. ¿Qué significa? Que si yo me tomo el plazo que acá no está establecido y que de hecho en este proveedor no está exactamente establecido, pero se supone que son 30, 40 días, pero no es como les digo, no está establecido, yo pagaría este valor 11.582 menos 2.895,50 más obviamente el IVA, ¿no? Yo no tengo plata, me tomo el plazo, bueno, me cobran hasta acá. Tengo el dinero, pago de contado, me hacen un descuento adicional, ¿sí? Fíjense que acá abajo, esto es un detalle de color, el importe total en pesos de este comprobante será ajustado por la variación del dólar desde la fecha de emisión del mismo a la fecha de acreditación del efectivo de pago, importe que equivale a 626 dólares con 46 centavos. Significa que a la fecha de pago, digamos, si yo me demoro mucho, fíjense cómo hay otra cosa para analizar. Si yo pago de contado, voy a pagar este valor, 626, por la cotización del dólar, ¿sí? Que vendría a ser la cotización del Banco Nación, toman casi todos. Ahora, si yo me tomo este plazo de 30 días, por ejemplo, el pago va a ser la cotización, como dice acá, pero de ese día, de los 30 días. Y en este país es una lotería. Otra razón más para comprar, en este caso, de contado, ¿sí? Entonces, aquí tienen un ejemplo de una factura sencilla, donde el proveedor hace un descuento adicional, un descuento general y un descuento adicional por pago contado, ¿sí? Como verán, el descuento adicional por pago contado es altísimo en relación al plazo. Ese es el análisis que todos tenemos que hacer. A veces, por más que uno tenga el dinero, conviene tomarse el plazo, si el descuento es muy bajo. ¿Se entiende? Ahora, si me hacen un 10% por un mes, ustedes sabrán que
ese descuento es gigante, porque no hay 10% de inflación en un mes. Y si a eso le sumamos que el dólar de acá a un mes, solo Dios y todos los santos pueden saber cuánto va a estar, entonces en este caso conviene aprovechar el contado. ¿Sí? Vamos a otro ejemplo, otro ejemplo no, otro caso. Miren, esto es para hacer un práctico. Fíjense, esto es el mismo proveedor, fecha vieja, pero no viene al caso, que a la fecha 6 de agosto, más o menos, que es cuando empieza la pretemporada en el rubro nuestro, de las piletas y todo eso, me hace una oferta de pretemporada, donde me da dos opciones de compra, contado y financiado. Recuerden la factura anterior, que eso es lo general. Entonces me dice, bueno, si vos querés todas las opciones que te doy, si vos querés comprar de contado, tenés a su vez dos opciones, ¿sí? Para operaciones mayores a $2.000 y para operaciones mayores a $5.000. En el primer caso yo te hago el descuento general, que vimos recién, que era del 25, el pago contado, que era del 10, y un descuento adicional del 3. Para eso me tenés que comprar y pagar de contado $2.000 más IVA, que son como $2.400. Opción 2. ¿Querés comprar más? $5.000 más IVA, bárbaro. Mira, descuento del 25, descuento del 10 y descuento adicional del 5, en vez del 3 como antes, ¿sí? Tentando a que los clientes hagan compras grandes en la pretemporada, que sería lo más lógico. Pero ¿qué pasa? Resulta que se viene la pretemporada y no tenés dinero, porque se te acabó. Bueno, manejaste mal el año. Te damos financiación, ¿sí? Lo mismo caso. Operaciones $2.000 más IVA, acá te hago el descuento general del 25, lo que dijimos recién. Te doy 0,3060, que significa que me tenés que dar un cheque ahora, dividido en 3, otro cheque para dentro de un mes y otro cheque para dentro de 2 meses. En eso consiste la financiación, ¿sí? Como pagar una entrega y 2 cuotas a un mes y a 2 meses. Y te hago a su vez un descuento promocional del 3%. ¿Cuál es la diferencia con esta opción? Que me estoy perdiendo el 10, con lo cual es mucho. Y en el segundo caso lo mismo. Para $5.000 más IVA, fíjense, me dice el mismo descuento, los plazos se alargan, ahora no es 0, 30 y 60, sino 30, 60 y 90, con lo cual tengo un mes más para pagar, ¿sí? Arranco sin pagar nada, recién a los 30 días, siempre con cheque, y el mismo descuento promocional. La ventaja está en mayor financiación. Y en relación a esta opción, también en este caso me estoy perdiendo el descuento del 10%. Conclusión, fíjense la cantidad de opciones que nosotros tenemos. ¿Y de qué va a depender la que elija yo? Bueno, usted dirá, bueno, de que tenga el dinero, no. Obviamente, si uno tiene el dinero, siempre va a convenir comprar de contado en estas condiciones. Pero no siempre, ¿eh? Si estos descuentos de contado fueran, fíjense el razonamiento financiero que tenemos que hacer. Si estos descuentos, acá la diferencia entre uno y otro, fíjense que aparte de la financiación, vamos a este caso, ¿no? La diferencia ¿cuál es? Y el 10%, esto, porque el 25 y el 3 me lo hacen, ¿sí? El 10%, acá lo puse. En 2 meses, si yo compro de contado, me gano un 10%, ¿sí? A todas luces, en un país normal suena como que es una barbaridad de descuento y hay que aprovecharlo. En un país como, por ejemplo, qué sé yo, Chile, que tiene 3% de inflación por año. Entonces vos vas a un banco y te prestan a esa plata, a esa tasa. Con lo cual un 10% es una locura. Obviamente que si vas a Chile nadie te va a hacer este descuento. Pero acá sí, porque la inflación es alta. Entonces, el análisis que hay que hacer es el siguiente. 10% en 2 meses. ¿Por qué 2 meses? Porque si no, tengo que pagar 0, 30 y 60. ¿Correcto? ¿Me conviene o no? Y si la inflación y la tasa a la que me puede prestar un banco es mayor a esto, ¿sí?
me conviene. Caso contrario, no. ¿Se entiende? Si yo puedo ir a un banco, fíjense lo que yo les digo, porque todo el mundo dice, y si tengo la plata, compro de contado. Mentira. Mentira. Si te dicen que no hay recargo por comprar en cuotas, te conviene comprar en cuotas y usar la plata que tenías destinada a la compra para otra cosa. Eso se llama costo de oportunidad y ustedes lo saben. Si yo voy a un banco, ¿sí? Esta gente me cobra por 2 meses 10% de interés. Bueno, yo voy a un banco y consigo toda esta plata al 3%, ¿sí? Por mes, y significa que y la devuelvo a los 2 meses, con lo cual me va a salir 6%. Entonces, ¿qué hago? Pido ese dinero y hago la operación con dinero prestado, si no tuviera el dinero. No sé si me van entendiendo. Lo que acá hay que comparar es costo financiero, ¿sí? Costo financiero. Si el costo del proveedor es alto, me va a convenir comprar de contado. Si el costo del proveedor es bajo, me va a convenir aprovechar esa financiación. Y si no tengo la plata y quiero comprar de contado, puedo recurrir en condiciones normales, como les digo, hoy no se podía, pero puedo recurrir a un banco que me preste ese dinero al 6%, estoy diciendo cualquiera, ¿no? Al 6% de manera de aprovechar la, el precio. Ustedes piensen que obviamente a menor precio que compremos vamos a ser más competitivos, vamos a ser mucho más competitivos en nuestro mercado, porque vamos a poder fijar mejores precios de venta. ¿Se entiende? Eso es lógico. Por eso comprando. Fíjense que acá tenemos entonces 3 variables a tener en cuenta. 3 variables. Aparte acá tenemos en cuenta una cuestión. Estamos en una zona donde se concentran las compras de los comercios en esta época. Este año no sé qué va a pasar, pero ponele que estemos en condiciones normales. Septiembre, octubre los negocios se estoquean para afrontar la temporada. Eso implica necesidad de efectivo para comprar y aprovechar descuentos, ¿sí? Fíjense que acá entonces, para terminar, tenemos que tener en cuenta en este menú de opciones que me da este proveedor, y como tengo 3 más que me dan otras opciones, así que imagínense el despelote que es ponerse a analizar esto y hacerlo mejor. Pero hay 3 cosas a tener en cuenta. Una es el precio, obviamente, que de acá dentro del precio que incluye descuentos y financiación, ¿sí? Otra opción a tener en cuenta es el volumen. Fíjense que en el caso de este proveedor no es lo mismo una cantidad que otra cantidad. Otra cosa a tener en cuenta. Y tercer condición, que esto no ocurre en todos los negocios, pero sí en cada vez más, el tipo de cambio. El tipo de cambio, ¿sí? Fíjense si yo, en vez de comprar de contado, especulo con que el dólar se va a ir al diablo. Entonces, quizás aproveche esta o esta opción. Porque el precio me lo congelaron, porque yo entregué cheques. Entonces, lo que yo compré, que valía 10 dólares, a 30, 60 y 90 va a seguir valiendo 10 dólares. Pero si el dólar se va a 50% más arriba, ahí gané un montón de plata solo por aprovechar la financiación. ¿Ven todo lo que hay que tener en cuenta? ¿Ven todo lo que y en Argentina, bueno, hay que hacer ingeniería financiera. Pero bueno, no la compliquemos tanto. Siempre lo importante es conseguir el mejor precio. Bárbaro. Eso es lo que diría cualquiera. Vamos a borrar este pelote. Siempre lo más importante es conseguir el mejor precio, y el mejor precio está, en este caso, de este lado, ¿no? De este lado. Pero muchas veces, no conviene comprar de contado, ¿sí? Sino que conviene aprovechar financiaciones si los costos son bajos, ¿sí? Y si la proyección de inflación o de aumento de precios de esta mercadería son altos, ¿sí? Si ustedes les dicen, olvídense de esto, que un producto vale 1000 pesos de contado, ¿sí?
pero con tarjetas hay estas promociones, pero se lo ofrecen a pagar en 10 cuotas sin interés. El sin interés no existe, se lo comerá el comercio, pero ponele que si está la oferta, está la oferta. En 10%, ¿sí? 1000. Y vos tenés los 1000 en el bolsillo. ¿Sí? Les pregunto, si tenés los 1000 en el bolsillo y el comercio donde vos te querés comprar, qué sé yo, la zapatilla, te ofrece 10%, es decir, 10 cuotas sin interés, ¿qué te conviene hacer en este país y cómo están las cosas? Bien, respuesta. Obviamente que te conviene esta opción y usar esta plata para otra cosa. ¿Por qué? Y obviamente, dentro de 10 meses, esto va a valer mucho más. La inflación se va a comer la cuota. ¿Sí? Obviamente que acá está cargado el interés y acá también, pero bueno, a vos no te importa, a vos te están ofreciendo 1000 ahora o 10%. Por lo tanto, aunque tengas la plata en el bolsillo, siempre conviene aprovechar cuotas fijas en pesos cuando la inflación y la proyección de inflación, como está ocurriendo en nuestro país, es alta. Dentro de 10 meses, seguramente esto va a valer un 30-40% más y vos todavía estás pagando una cuota con un valor viejo. ¿Se entiende? Bueno, llevado acá es lo mismo. Si vos tenés la plata, pero especulás con que la financiación es barata y por lo tanto los precios van a subir, con más razón en un negocio donde vos revendés y podés ganar solo por tener la mercadería, digamos, movilizada, con más razón vas a aprovechar las financiaciones. En una economía estable de la que nosotros no tenemos desde 1943 aproximadamente, es así, en una economía estable esto no se discute. Siempre conviene el contado, o casi siempre, salvo que tengas el dinero, digamos, para otra cosa y bueno, decidas aprovechar la financiación. Pero en una economía sin inflación, obviamente, el contado es mejor que el financiado. En una economía volátil y con alta inflación y cambio de precios como la nuestra, a veces 2 más 2 da 5, ¿sí? Entonces, el contado a veces no conviene hacer un plazo fijo y aprovechar la financiación, por decir otra cosa, ¿sí? Bueno, hasta acá llegamos con este tema, ¿sí? Que es el módulo 3, creo. Ustedes acá van a ver en el apunte, no mucho más de lo que hablamos, en realidad mucho menos, más teoría, no le den bolilla a esta fórmula, ¿no? Por favor. Lean un poco en forma genérica el tema. Lo importante es entender el aprovechamiento, etcétera, de lo que es compras a proveedores, ¿sí? Para lo cual, como les dije, junto con Stock hay libros escritos, ¿está? Así que bueno, en el próximo seguramente haremos alguna actividad, no sé, pero el próximo video ya va a ser del módulo 4, que ustedes se enterarán de qué se trata cuando llegue el momento. Nos vemos, chau.